Imagina un mundo donde el sentido y la razón parecen desvanecerse, donde cada acción, cada pensamiento y cada momento se enfrenta a una pregunta sin respuesta. ¿Para qué? Este es el mundo donde vivimos, este es el reino de lo absurdo, un concepto que desafía nuestra necesidad de encontrar propósito y significado a la vida. Albert Camus, un filósofo existencialista, nos confronta con esta inquietante realidad y nos ofrece una perspectiva radical. En lugar de huir de lo absurdo o buscar respuestas definitivas, Camus nos invita a abrazar esta falta de sentido con una aceptación casi heroica. Pero, ¿por qué o para qué? ¿Por qué podemos enfrentar la paradoja de la vida y descubrir el poder oculto en la aceptación de lo absurdo? Enfrentar y aceptar la naturaleza absurda de la existencia es una de las claves para una vida plena y auténtica. Al reconocer nuestra absurda condición humana, podemos forjar significados personales, valorar nuestras experiencias y compartir un vínculo más profundo con los demás. Pero, ¿qué significa realmente aceptar lo absurdo? ¿Cómo podemos transformar esta aceptación en una fuente de fuerza y alegría en nuestra existencia diaria? Prepárate para desafiar tus percepciones y tocar las fibras más profundas de tu ser. Prepárate para ver la vida bajo una luz completamente nueva. Un salto al abismo de lo absurdo, que quizás sea el logro más noble de la existencia humana. ¿Estás listo? Por múltiples razones y en cualquier instante, podemos encontrarnos cuestionando absolutamente todo. Un instante en el que el tejido de nuestra existencia se rasga y, de repente, las cosas más simples y aparentemente normales se tornan extrañas y confusas. Un árbol que siempre ha estado ahí, una silla en la que nos hemos sentado 1000 veces, las condiciones del mundo que dábamos por sentadas, los comportamientos inexplicables de otras personas, nuestras propias acciones que nunca antes habíamos cuestionado, nuestro trabajo diario que de repente carece de sentido, nuestro propósito que se desvanece, nuestra vida que comienza a sentirse efímera, nuestra muerte que se siente inevitable y aterradora. Todo a nuestro alrededor se vuelve objeto de dudas y preguntas: ¿qué son estas cosas y por qué son así? En cualquier esquina, la sensación de lo absurdo puede golpear a cualquier hombre en la cara. Albert Camus. Para algunos, este momento se convierte en un instante de revelación. Para otros, se convierte en algo más que un simple instante de duda, se transforma en una perspectiva constante e ineludible de la vida. Es un punto de inflexión donde el velo de la familiaridad se levanta y nos deja cara a cara con la realidad desnuda de nuestra existencia. Alguien que atraviesa esta experiencia y reflexiona sobre la esencia de la existencia humana con una sinceridad profunda, inevitablemente llega a la conclusión de lo poco que sabemos realmente sobre esa esencia. Esta conclusión nos lleva a darnos cuenta de que el mundo y nuestra vida carecen, en este momento, de un significado claro, un propósito definido o una respuesta final a nuestras preguntas más profundas. En el mundo actual, lleno de información y distracciones, estas conclusiones parecen ser alcanzadas con notable facilidad y frecuencia, a medida que la información nos inunda y revela cuán caótico y contradictorio es, en realidad, este mundo en el que vivimos. Desafortunadamente, este tipo de conclusiones pueden llevarnos a una sensación desoladora sobre la vida, a un estado de desesperanza, inutilidad y alienación profunda. La perspectiva de que nuestra existencia es, en última instancia, carente de significado puede ser devastadora. Albert Camus, un filósofo francés del siglo XX, está estrechamente asociado con la escuela de pensamiento existencialista, una corriente que fue una de las primeras en defender la idea de que la vida no posee ningún significado o verdad última intrínseca.
propone la idea de que nuestra relación con el universo es completamente y fundamentalmente absurda. Sin embargo, lo que hace que esta visión sea única y valiosa es la manera en que lucha contra esta noción y, en muchos aspectos, parece haber salido victorioso. En lugar de sucumbir al nihilismo, Camus nos ofrece una forma de vivir y prosperar a pesar de nuestra existencia inherentemente absurda. En tiempos pasados, se solía recurrir a narrativas y doctrinas míticas o religiosas como medio para resolver esta confusión existencial acerca del propósito y el significado de la vida. Las concepciones de un Dios benévolo, una divinidad suprema y una vida futura no solo proporcionaban una estructura moral y espiritual, sino también consuelo, un sentido de propósito y una vía hacia la reconciliación personal. Sin embargo, con la aparición de la vida moderna y el auge del capitalismo a partir de los inicios del siglo XX, los principios religiosos tradicionales comenzaron a perder popularidad gradualmente. Las nuevas condiciones del mundo y el avance del conocimiento hicieron que el individuo moderno se volviera cada vez más escéptico ante las narrativas religiosas del pasado. Los cuestionamientos sobre su validez y relevancia en un mundo cambiante y cada vez más mundano se volvieron más fuertes y contundentes. Este declive en la influencia religiosa continúa hasta nuestros días, a medida que la sociedad avanza más allá de antiguos métodos narrativos e ideologías establecidas. Se exploran nuevas formas de interpretar el universo y descubrir nuestro propósito en él. La ciencia, la tecnología y la lógica se han convertido en áreas de interés creciente en el mundo moderno, ofrecen explicaciones basadas en evidencias empíricas y métodos racionales. Sin embargo, a pesar de los avances lógicos y las capacidades innovadoras de la ciencia y la tecnología, muchos de nosotros seguimos sintiéndonos confundidos, ansiosos y con un sentido de no pertenecer a la vida misma. En la era contemporánea, la ciencia y la tecnología se han convertido en la nueva religión, en la que todo debe tener lógica y una razón de ser, y las respuestas son definitivas. Y sin embargo, en el fondo de nuestro ser, seguimos sin encontrar respuestas en un mundo que parece desplegarse ante nosotros como un lienzo en constante cambio, donde ideas, conclusiones y entendimientos contradictorios entran y salen del consenso con una frecuencia desconcertante. Esta fluidez constante hace que sea difícil mantener o aferrarse a cualquier tipo de comprensión matemáticamente formulada sobre el mundo y nuestra propia existencia. La búsqueda de significado y propósito en un mundo tan dinámico y complejo se convierte en un desafío continuo para cada individuo, y nos obliga a reconsiderar constantemente nuestras creencias y perspectivas sobre la vida y el universo que habitamos. Lo que Albert Camus considera absurdo se ilustra eficazmente con la siguiente analogía: imaginemos a un hombre armado solo con una espada enfrentándose a un grupo de ametralladoras. Consideraría absurdo su acto debido a la desproporción entre su intención y la realidad que enfrentará, la contradicción entre su verdadera fuerza y el objetivo propuesto. Desde lo más simple hasta lo más complejo, la magnitud de lo absurdo será proporcional a la distancia entre los dos términos de mi comparación. Lo absurdo surge esencialmente de la confrontación entre elementos que no tienen ninguna conexión. En otras palabras, ni el ser humano ni el universo son intrínsecamente absurdos por separado, es la relación entre ellos lo que genera lo absurdo. Como seres humanos, tenemos un deseo innato de significado, razón y orden. Sin embargo, coexistimos en un universo que parece no tener tales atributos. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, el universo es indiferente. Por lo tanto, lo que deseamos y esperamos del universo entra en contradicción fundamental con lo que realmente obtenemos.
En este conflicto reside lo absurdo y la angustia de la experiencia humana. Según esta idea, no tenemos un significado dado más allá de nosotros mismos. No podemos establecer ningún orden utópico en este universo ni acceder a un propósito o verdad final que nos proporcione una sensación de significado y consuelo. Sin embargo, a pesar de entender nuestra falta de sentido o nuestra incapacidad para encontrar un significado verdadero, Camus rechaza la desesperanza nihilista que podría parecer una conclusión lógica. Más bien, sugiere que aceptemos lo absurdo de la vida como un medio para descubrir experiencias valiosas y poderosas en ella. Reconocer y aceptar lo absurdo es trascenderlo. Podemos vivir vidas extrañas y absurdas en un universo indiferente, pero en lugar de desesperarnos, caer en la desesperanza, o incluso considerar el terminar con nuestra vida, debemos abrazar lo absurdo de la vida, hacerlo nuestro y superarlo con determinación y valentía. La visión de Camus invita a una reflexión profunda sobre la condición humana en un mundo aparentemente desprovisto de sentido objetivo. La analogía de la espada contra las ametralladoras encapsula perfectamente la lucha inherente entre nuestros deseos de significado y el vacío existencial que percibimos en el universo. Este conflicto no es simplemente teórico, se manifiesta en nuestras vidas diarias a través de la búsqueda de propósito y significado en nuestras acciones y relaciones. La sensación de absurdo puede manifestarse de muchas formas, en la rutina cotidiana que parece carecer de dirección, en los eventos históricos que desafían nuestra comprensión moral, o en las tragedias personales que nos hacen cuestionar el orden del mundo. No debemos huir de lo absurdo ni sucumbir a la desesperación, en cambio, debemos reconocer y enfrentar esta realidad con valentía y lucidez. Aceptar lo absurdo no implica resignación pasiva, sino explorar nuevas formas de encontrar significado y satisfacción en la vida. En lugar de buscar respuestas definitivas o consuelo en sistemas de creencias predeterminados, podríamos encontrar significado en la misma experiencia de confrontar lo absurdo. Es en este acto de enfrentamiento activo donde podemos descubrir nuestra capacidad para crear significado en un mundo aparentemente indiferente. No hay que confundir esto con un optimismo superficial o una negación de la realidad dolorosa de lo absurdo. Más bien, es reconocer la complejidad de nuestra existencia y encontrar libertad en nuestra capacidad para enfrentarla con dignidad y valentía. En lugar de ver lo absurdo como una barrera insuperable, debemos entender que es un campo fértil para el crecimiento personal y la autoexploración. Recuerda que la vida puede ser absurda y desconcertante, pero también puede ser rica en significado y posibilidades. Al abrazar lo absurdo, no solo encontramos una perspectiva más profunda sobre nosotros mismos y el mundo que habitamos, sino que también descubrimos la fuerza interior para vivir una vida auténtica y plena, incluso en las circunstancias más desafiantes. En su profundo ensayo El mito de Sísifo, Camus utiliza la antigua leyenda griega de Sísifo como una metáfora para explorar el significado de la existencia humana frente a la aparente falta de sentido. El rey Sísifo es condenado por los dioses a rodar una roca gigante cuesta arriba, solo para verla caer al llegar a la cima, repitiendo el ciclo una y otra vez. Esto simboliza la tarea interminable y aparentemente sin propósito en la vida. Este castigo eterno destaca la naturaleza absurda de nuestra existencia, donde a menudo nos encontramos repitiendo acciones sin un fin claro o gratificación duradera. La historia de Sísifo no es una mera fatalidad, sino un punto de partida para una reflexión sobre la condición humana. Aunque la tarea de Sísifo parece inútil y desesperante, hay una lección esencial que podemos extraer de su destino. En medio de la monotonía y lo absurdo de la tarea repetitiva, es posible encontrar una forma de felicidad y significado. Cuando Camus escribe Hay que imaginar a Sísifo feliz,
plantea una provocadora idea de que incluso en las circunstancias más desalentadoras y repetitivas, podemos descubrir momentos de satisfacción y propósito. Este enfoque no niega lo absurdo de la vida, sino que invita a una reevaluación de nuestra relación con ella. La felicidad de Sísifo no radica en el resultado de su trabajo, que siempre es frustrantemente fugaz, sino en el acto mismo de perseverar contra las fuerzas adversas y encontrar significado en la propia acción, en el camino mismo. En el contexto más amplio de la existencia humana, las cosas simples y cotidianas que rodean nuestras vidas como el sol, los árboles, la brisa refrescante, las relaciones personales, el arte y la autoexploración, adquieren una importancia que había sido ignorada por nuestra ceguera existencial. Estos elementos, que a menudo pasan desapercibidos en la rutina diaria, se convierten en puntos de luz en un mundo que de otro modo podría parecer oscuro y sin sentido. Estas cosas cotidianas revelan su verdadero valor y belleza en la conciencia de lo absurdo. Lo absurdo no implica resignación o desesperanza, es una invitación a explorar la vida con una nueva perspectiva. Al reconocer nuestra incapacidad para encontrar un propósito último o una respuesta definitiva a las preguntas fundamentales de la existencia, podemos liberarnos para disfrutar de las experiencias simples pero profundas que el mundo tiene para ofrecer. En última instancia, el mito de Sísifo nos enseña a abrazar la paradoja de la vida, la lucha constante entre el deseo de significado y la realidad absurda. A través de la figura de Sísifo, aprendemos que la felicidad y el significado pueden encontrarse incluso en los actos más aparentemente insignificantes, siempre que estemos dispuestos a mirar más allá de la superficie y comprometernos plenamente con la experiencia de vivir. Así, el mito no solo nos habla de la tragedia de la existencia, sino también de la fortaleza y la capacidad humana para encontrar esperanza y belleza en medio de la adversidad y la incertidumbre. A diferencia de cualquier otra entidad en el vasto universo conocido, los seres humanos poseemos la capacidad única de observar, reflexionar, razonar y actuar conscientemente en esta existencia. Esta habilidad excepcional nos lleva a plantearnos preguntas profundas: ¿por qué estamos aquí? Desesperadamente buscamos respuestas y nos esforzamos por alcanzar una comprensión más profunda. Sin embargo, como la roca en el mito de Sísifo, nuestras respuestas a menudo parecen regresar al punto de partida, y el ciclo se reinicia una y otra vez. Esta constante incapacidad para satisfacer nuestro anhelo de significado y verdad a veces nos lleva a juzgar como absurdo e inútil todo lo que nos rodea. Pero incluso en medio de este conflicto absurdo, es posible vivir bien y encontrar la felicidad si aceptamos la naturaleza absurda de la vida. Aceptar nuestra experiencia humana como absurda implica comprender que no se trata de eliminar lo absurdo ni de descubrir una verdad última que lo justifique todo. Más bien, se trata de ser conscientes y valorar las cosas que encontramos dentro de este absurdo, buscar, descubrir y crear aquello que nos resulte interesante y personalmente significativo. Además, al reconocer y aceptar nuestro absurdo compartido, podemos relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Comprendemos que todos somos afectados por las mismas condiciones fundamentales de la vida absurda. Perseverar en la vida y utilizar su absurdo como una vía hacia la virtud, la exploración, el arte y experiencias únicas podría ser considerado el logro más elevado y valioso de la existencia humana. La lucha misma hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. El esfuerzo constante por alcanzar nuestras metas, aunque a menudo parezca infructuoso o absurdo, en realidad es lo que da valor y sentido a nuestras vidas. No se trata del destino final de la roca, sino del acto mismo de persistir contra todas las probabilidades. En esta lucha, encontramos no solo desafío,
sino también gratificación y un profundo sentido de realización personal. A medida que nos enfrentamos al inevitable absurdo de la vida, debemos recordar estas enseñanzas. Aunque nuestra existencia pueda parecer sin sentido, somos capaces de encontrar belleza y propósito en los detalles más simples y en las experiencias más humanas. No debemos sucumbir a la desesperanza o al nihilismo, sino aceptar y trascender lo absurdo. Es entonces que encontramos significado en nuestra capacidad única de razonar, crear y conectar con los demás. Imagina a Sísifo feliz, no porque su tarea sea menos absurda, sino porque ha decidido darle su propio significado. Al igual que Sísifo, puedes tomar control de tu vida, encontrar alegría en el proceso y valorar cada pequeño momento de sol, cada brisa refrescante y cada conexión humana. Hoy abraza lo absurdo de la vida con valentía y determinación. Encuentra y crea cosas que sean significativas para ti. Valora cada instante, cada relación y cada logro, por pequeño que parezca. Comparte este entendimiento con quienes te rodean y construyan juntos un sentido compartido de valor y propósito. No te dejes vencer por la falta de respuestas definitivas. En lugar de eso, convierte cada día en una oportunidad para explorar, aprender y crecer. Sé el autor de tu propia historia y llena cada capítulo con momentos de significado y alegría. Enfrenta los desafíos con una nueva perspectiva y una renovada fuerza, y recuerda siempre que en la lucha misma hacia las alturas, encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. Adelante, vive con pasión y propósito en el maravilloso absurdo de la vida.